Cielos poco nubosos, internabos de nubes altas y temperaturas en ascenso. La proliferación de casos en Europa ha llevado al Ministerio de Agricultura a tomar esta medida para prevenir la propaganda del virus. La policía sigue buscando a los narcos que tirorearon a los agentes que lo vigilaban el sábado en Isla Mayor. Está todo el rato ahí con animales de los buenos que son no los que hay aquí. Claro, aquí hay jabalíes y corzos y ciervos que muy bonitos, pero no te claro. En la Premier League inglesa, de los 20 equipos, solo hay 4 y con algunos asterísticos podemos contar también el Tottenham y el Manchester United. La casa, fotografiada hace 89 años por el reportajero de guerra Robert Capa, será declarado lugar de memoria democrática. Informe de Cáritas, demoledor. ¿Y tú has oído algún político rasgándose en las venas? Es terrible. Podemos cometer errores. Vivan los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Asterísticos y reportajero me encanta. Son dos maravillosos. Empezamos el informe 852 de la Unidad de Vigilancia, Isaías. Pues sí, bueno, fechado el 21 de noviembre, que es que el tiempo vuela, Marta. Hace un par de semanas estábamos hablando de la dimisión de Carlos Mazón, al que en una tertulia de Mañaneros en Televisión Española, lo hemos recordado, le cambiaron el nombre en un caso típico de... ¿En qué estaría yo pensando? Que cargo todavía no se ha hecho, siga en su puesto y va a seguir. Y esto tiene 3 culpables que son Carlos Mazón, que se me ha escapado. Yeah. Bueno. Era difícil de superar, hay que reconocerlo. Pero... Lo hemos hecho. Resulta que el Partido Popular ya ha designado a su candidato a suceder a Carlos Mazón. Se llama Juan Fran Pérez Llorca. Es una designación envenenada que, según contamos en la SER, tiene intenciones oscuras. Los vigilantes, un montón: José Ignacio Cepero, Jesús Sellés, Nicolás Pascual, Asier Otero, Ernesto Moreno, Rafael Urturi y Eduardo Carcedo. En la Comunitat Valenciana se va acercando el momento en que el PP tiene para registrar, antes de mañana, el nombre del candidato a suceder a Mazón. Sigue negociando con Vox las condiciones para follar a Juan Fran Pérez Llorca. Así que el PP sigue pactando con Vox las condiciones para follar a Juan Fran Pérez Llorca. Bueno, el auditor Aitor Albizua esta mañana lo ha recibido en Hoy por Hoy. De ello habló incluso el indicado con Maldonado, y ahora le ponemos aquí la alfombra roja en la Unidad de Vigilancia. Y además, Carlos Matera Mat ha imaginado la escena en su viñeta semanal, que es para no perdérsela. Bueno, la verdad es que no sabemos las intenciones del PP, pero evidentemente Sastre no quiso decir eso. Bueno, por si hay alguna duda, porque veo caras... Apoyaba. Sigue negociando con Vox las condiciones para apoyar a Juan Fran Pérez Llorca. Es verdad que la P y la F juntas a veces juegan malas pasadas. Pero está en tu cabeza la P y la F juntas. No, apoyar a Juan Fran Pérez Llorca. Vale, dice Ángel, vale. Bueno, esta confusión entre la P y la F la inauguró hace muchos años Zapatero al anunciar un acuerdo muy excitante con Rusia. Turismo es un área económica preferente en la relación entre España y Rusia. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Y a partir de ahí, Sastre, relájate, porque se abrió la veda, ¿eh? Una candidata del Partido Popular en Zamora, en plena campaña electoral, fue muy clara. Ni yo, ni el Partido Popular vamos a fallar a los zamoranos, como tampoco el Partido Popular ha follado a los españoles. En fin, esas cosas pasan. Dijo. La teoría de la P y la F. Claro que sí, la teoría de la P y la F. Y además son cosas que pasan a derecha y a izquierda, Marta. Y esta tarde Yolanda Díaz está participando en un mitin de Podemos en Alicante. Esto es muy simbólico porque la vicepresidenta, ya lo saben, ha planteado su agenda de campaña como un encaje de bolillos para follar a sus futuros aliados. Bueno. Y no solo pasa en la política, sucede también en el ámbito económico, en las fusiones bancarias, por ejemplo. El directivo en mano derecha del presidente de Cajasur llegó a pedir una indemnización de 2 millones de euros para follar la fusión con Unicaja. En fin, muchísimos millones para follar, 2 millones. Y sucede también en el ámbito comercial. Hay algunos compañeros que llegan a acuerdos un poquito extraños. Te voy a contar algo que a mí me ha puesto realmente feliz. Es una colaboración con Hipercor para apoyar. Oye,
Eso también, eso también, dice la compañera. Pues oye, claro que sí, porque como dijo otra compañera nuestra, en este caso, en la SER, en Galicia, follar siempre es un buen plan. Que nos damos un paseo, follamos un pouco, dende logo é un bo plan para este fin de semana. Wow, tan buen plan. En fin, oye, es mi trabajo recoger estos resbalones, aunque yo también tengo lo mío. Pues nada, está fenomenal apostar, está muy bien reconocer que se ha fallado en la apuesta. Ay, vigilante, que estuviste a punto de fallar en la apuesta. Bueno, imagino a muchos niños a esta hora, que es horario infantil, diciendo a sus padres... Así que cambiemos de tercio, que, como dijo Crae... No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Pero aquí no se equivocó. No. Una tuerca floja y habrá también que pagar. No todo va a ser follar, lo de la hipoteca. No todo va a ser follar. Ya follé el año pasado a la orillita del mar. Mira, Crae proponía hacer lo propio a la orillita del mar. Quién sabe, por ejemplo, en la hermosa playa onubense de Matalascoñas. Esto lo escuchó Manuel Mendoza. Sí, decíamos al principio que el Ministerio para la Transición Ecológica ha firmado ya el acta que da inicio a las obras de regeneración de la playa de Matalascoñas, con una inversión cercana a los 6 millones de euros. Muy bien. En fin, que así andamos, Marta. Sí. Ahora, oye, siempre es mejor, en todo caso, esto que tirarse los tiestos a la cabeza, nos dice Manuel Delgado. Por eso convendría una repensada, sin acritud, sin tirarnos los tiestos a la cabeza, simplemente repensar. Bueno, es una variante, es evidente que tirarse trastos o tiestos puede ser igual de doloroso, pero la frase hecha, recordamos, nos habla de trastos, de momento no de tiestos. Y hacía tiempo que no tropezábamos con lo de los polvos, bueno, pero no hablando del otro, sino los polvos de verdad, los barros y los lodos. Pero esta semana Ramón Motrell y José Antonio Padilla nos envían este momento en el que en Hoy por Hoy un invitado, Eric Martínez, coautor del libro Franco para jóvenes, se lía con los barros hablando de lo poco que se habló del franquismo en la primera democracia. O sea, no nos contaron nada, eran temas que no se hablaban, ¿no? Entonces, claro, de esos barros estos lodos, ¿no? Hemos crecido con un desconocimiento total. Bueno, Eric dice de estos barros, estos lodos, que viene a ser exactamente lo mismo, porque barro y lodo es lo mismo. En vez de decir lo correcto que sería de esos polvos, pues estos lodos o estos barros. Bueno, nos solemos liar con las frases hechas. José Luis Cabero invita esta semana a José Carlos Ruiz. ¡Hombre! Recuerdo, es José Luis Cabero el que lo invita, que hablando del titán Atlas, dijo lo siguiente. Viniendo para acá me acordaba de una figura mitológica, que es el titán Atlas, que se enfrentó a los dioses del Olimpo y los dioses del Olimpo lo castigaron a cargar sobre el peso de sus hombros el cielo. Bueno, nos dice José Luis que no duda de que los hombros de Atlas fueran pesados, pero los dioses no le castigaron a cargar sobre el peso de sus hombros el cielo, sino a cargar el peso del cielo sobre sus hombros. Es un caso de alteración del orden de los factores que en la lengua pues a veces sí que tiene importancia. En fin, hablemos de Zelensky. Sobre sus hombros recae el gobierno de un país invadido y en guerra desde hace casi 4 años. Este es el himno de Ucrania. Su presidente ha visitado de nuevo nuestro país y ha podido comprobar también cómo vuela el tiempo. En su anterior visita resulta que le recibió Felipe II. Lo contaron en Telecinco. Luego lo veremos en nuestro club social, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya está en España, recibido por el jefe del Estado Felipe II. Yo imagino a Zelensky que le dijeron le va a recibir Felipe II y al verle diría que bien te conservas, ¿no? Después de tantos años. Bueno, pues en esta ocasión tampoco ha estado Felipe VI. Le ha recibido su padre. Era un rey muy campechano, campechano. Pues sí, el campechano que anda por aquí fue el que lo recibió en esta ocasión. Lo contamos en Hoy por Hoy y lo escuchó Rafael Urturi. Con empresas de armamento, que es lo que viene a buscar aquí y lo que ha ido a buscar también a Francia en esta gira que está llevando a cabo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que después va a tener reunión con el presidente del gobierno y con el rey Juan Carlos. ¿Rey Juan Carlos Ángel? Ay, el rey... Gracias por corregirme. ¡Qué susto! Pero me has asustado y todo, ¿eh?
Me encanta, Mariola Urrea, ahí de vigilanta, sí señor, eso está muy bien. Bueno, Pedro Sánchez no pudo tampoco ir a recibirlo porque estaba con el Mastuerzo. Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VII, Otro bien conservado. Sí, otro muy bien conservado. También el gazapo está bien conservado. Bueno, Zelensky se debió de sorprender al ser recibido por Felipe II primero y por Juan Carlos I después. ¿Cómo debieron sorprenderse los obispos españoles al visitar el Vaticano y encontrarse con Luis XIV? Esto lo escucharon Natacha Díaz y Luis Fuentes. Una hora, por cierto, han estado los representantes de los obispos españoles con Luis XIV. El rey Sol ocupando el Vaticano 310 años después de su muerte. Y Luis XIV es un buen pretexto para viajar del Vaticano a París, de las letras a los números, con los que también tropezamos frecuentemente. Fermín García escuchó esto en un boletín de madrugada de hace 3 días cuando hablábamos del cierre de una parte del Museo del Louvre por problemas estructurales con las vigas del techo. Y vaya techos que tiene. Hablamos de la extensión del museo, extraordinaria, pero no tanto. El museo más grande del mundo, recordemos, tiene 72.000 hectáreas y ha vuelto a ser, con esta noticia, escenario de un problema muy importante. Pues sí, pasa por ser el museo más grande del mundo. Pero, hombre, 72.000 hectáreas... Es demasiado, ¿no? Son demasiadas hectáreas. Son 72.000 metros cuadrados, que serían 7,2 hectáreas, que ya es para un museo, sí. Ya es. 72.000 hectáreas serían 7 veces la superficie de todo París. Viajaríamos al Louvre, no viajaríamos a París. Bueno, también se nos fue la mano al recordar los muertos diarios por la COVID. Los vigilantes José Manuel del Real, Germán Acosta y Joséán Cascón. Es que es impresionante, o sea, tener la sangre fría de en ese momento en el que la gente buscaba mascarillas por donde podía, sufría por los suyos. Recordemos que había días que aquí dábamos 900.000 muertos al día. 900.000 muertos al día. 900.000 muertos al día. Es evidente que es un error de pronunciación. Sí. Lógicamente nunca hubo 900.000 muertos al día en España. Dábamos 900.000 muertos al día, pero claro, sin una coma bien marcada o sin la O, 900 o 1.000 muertos al día, pues suena a lo que suena, es verdad, y entonces llama a la vigilancia de nuestros vigilantes, que aclarado queda. Y Alejandro Clemente García cree que también fallamos al echar cálculos sobre lo que ganó la compañía Nvidia en el último trimestre. Son en concreto 31.910 millones de dólares lo que Nvidia ha ganado en solo un trimestre. Haciendo la cuenta sale que la compañía gana más de 14 millones de dólares cada día. 14 millones de dólares cada día. Pues no, la cuenta no sale, nos dice nuestro vigilante. Si son 31.900 millones en un trimestre, que son 90 días, sale a 354 millones al día. Así que sí, son 14 millones, pero cada hora. Cada hora, como nos dice Alejandro. La diferencia, desde luego, es sustancial. Sí. Esto no lo ganamos tú y yo en una hora, Marta. No. Ni bueno, en días. Ni en días. Ni Nos equivocamos a la baja en este caso, también al hacerlo sobre la pena que pide la Fiscalía Anticorrupción para... José Luis. ¡Ábalos! Esto lo escuchó José Antonio Padilla también en un boletín informativo en la SER. El momento es este. Sobre la trama que formaron Ábalos y Koldo junto al empresario Víctor de Aldama, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 2 años de cárcel. Para el exministro socialista de Transportes. Pues oye, de cárcel ni un día, es una buena noticia, pero imagino a Ábalos tan contento escuchando esta rebaja en la cadena SER, porque lo que pide de verdad la Fiscalía Anticorrupción no son 2, sino 24 años de cárcel, que es 12 veces más. Sí. Bueno, y la acusación pide 30 años, veremos en qué acaba lo suyo. Quiero una moto bicicleta que me sirva para correr y quiero Y vamos con un par de aportaciones al lenguaje inclusivo de esta semana. Esta nos la envían Ángel Tomás Delgado Ríos y Álvaro Guerrero, que Álvaro es además vigilante y vigilado a la vez, un compañero de Radio Córdoba.
No obstante, el informe al que ha tenido acceso la SER muestra una tendencia positiva en las fórmulas de movilidad tradicionales. Bajan los accidentes con ciclomotores y ciclomotoras, pero aumentan los de camiones, autobuses y autocares. Ciclomotores y ciclomotoras. Solo falta saber qué pasó con las camionas, las autobusas y las autocaras. Pero bueno, no seamos malos. Encima de que el propio Álvaro se ha denunciado, constatamos que él corrigió a tiempo. Bajan los accidentes con ciclomotores y ciclomotoras y motocicletas, Perdón, estás absolutamente perdonado. Y gracias por tu autovigilancia. Y además, esta tendencia al lenguaje inclusivo se va extendiendo. Mario Suárez, por ejemplo, nos manda estas personas mayoras. La jueza de la Dana requiere los protocolos entre emergencias y las empresas que gestionan el servicio de teleasistencia. Esa tarde del 29 de octubre murieron 37 usuarios de este servicio, sobre todo personas mayores. Así, muchísimo mejor. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar. Bueno, hay un pequeño capítulo de clásicos. Como vamos a hablar mucho de corrupción en los próximos meses, llevamos ya meses hablando, algún verbo concreto. Modes Pavón invita a la unidad a Ignasi Guardans por este verbo corrumpir. Pero la corrupción no tiene nada que ver con eso. A ver si se cree que alguien se cree que los no sé, que alguien que va a corrompir, que los de la Quirón a la hora de robar mascarillas. Alguien que va a corrompir. Claro, estoy pensando si esto viene del catalán. Sí, no yo lo he también estaba comprobado. pensando eso, no Seguramente lo sé. vendrá de ahí, pero en todo caso... Es corromper. Claro, Modes nos recuerda que el verbo es corromper. Y tenemos un nuevo preveyendo que nos mandan Rosa Iglesias, Julián Aguirre y Carlos Vallejo. No de aquel término de mayoría suficiente tampoco ha sido sustituido por una mayoría para la estabilidad, preveyendo el marco que puede ocurrir que el PP andaluz perdiera la mayoría absoluta. Es previendo. Previendo. Es muy sencillo, pero yo creo que se está extendiendo de una manera peligrosa y al final los hablantes somos soberanos. Veremos a ver qué pasa. Y Fernando Martínez vigila Mañaneros 360 en Televisión Española, en donde soltaron un contradecido que también se está extendiendo, hablando de la declaración que escuchamos en el último juicio contra el fiscal general del Estado al jefe del gabinete de Díaz Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez. Lo que había dicho Miguel Ángel Rodríguez en su momento lo había contradecido él mismo en su declaración de ayer. Lo había contradecido él mismo. Pues no, es contradicho, De momento, es contradicho. Y más cosas que vuelven. Marisa Alonso nos manda esto de Hoy por Hoy. Hablaban de la diferencia entre líder y jefe, que no es lo mismo siempre, y la invitada nos coló un por encima tuyo. Y el jefe es aquel que sigues pues porque no te quedas más remedio, porque jerárquicamente está por encima tuyo, y muchas veces le planteas una alternativa a lo que plantea y no la asume. Por encima de ti. Yo creo que esto ya no tiene remedio, pero bueno, seguiremos corrigiéndolo mientras la norma no lo acepte. Y una redundancia escuchada por Mario Suárez en el programa del Yuyu en Canal Sur, hablaban de una persona humana. Verás, yo como mujer Yuyu, cuando alguna persona humana que veo que está aparcando con mal... persona estaría todo dicho, salvo que fuera una persona jurídica, y entonces sí que habría que matizar. Y a veces caemos en la redundancia porque no encontramos la palabra concreta. Esta nos la envían Laura Lamata e Israel de Francisco en A Vivir. Hablaban sobre lápices. El siguiente ladrón tampoco era el lápiz más afilado del lapicero. El lápiz más afilado del lapicero en vez de... Tampoco era el lápiz más afilado del estuche. Y vamos acabando. Cuando hablen de la patria. En el marco del 50º de la muerte de Franco, ayer se estrenó en el Congreso la serie Anatomía de un instante, que recuerda el día en que Tejero intentó un golpe de Estado. Bueno, fue Antonio, no fue Fernando. Por aquí sigue habiendo una afluencia constante de personas que se paran a observar las obras de arte del techo junto a aquellos agujeros de bala que un 23 de febrero protagonizaron el golpe de Estado de Fernando Tejero. Bueno, Fernando Tejero habría dicho un poquito de por favor, pero Antonio Tejero dijo un se sienten coño, en el que además de intentar un golpe de Estado, dio un golpe contra nuestra gramática. Se sienten, reclamaban los otros. Claro, si lo dice el teniente coronel, pues los demás también. Bueno, el recuerdo de esta escena es un buen momento para recordar que en nuestro idioma estos pronombres personales clíticos, así se llaman, se posponen siempre al imperativo. Son los que van pegados a un verbo, ¿no? Se dice siéntense, no se sienten.
Esta segunda forma es considerada vulgar por la norma, como es vulgar también añadirle un coño, y muy vulgar, desde luego, lo que hizo Antonio Tejero. Bueno, y como el tiempo vuela, terminamos como empezamos, seguimos repasando 20 años de la Unidad de Vigilancia con Cristina del Casar. Ahora estamos en el año 2022, el año en que Rosalía se coló en la lista de los 40 principales con este Despechá, un año en el que completamos la 18ª temporada de la Unidad de Vigilancia. Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de... Parece que el Kremlin se compromete a no mantener, digamos, muy activa su ofensiva sobre, por ejemplo, la capital del país, Kiev. Temporada 18. En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Se estaba produciendo la invasión de Polonia por parte de Rusia. Comenzó así una guerra cuyo final aún no tiene fecha. De esta otra invasión, sí. Seguimos pendientes de la guerra de Irak. Los rusos ya están en Kiev. Kiev, nueva capital de Irak, y con la presidencia de... Putin, acusa a Biden de arrastrar a Rusia a la guerra. Discúlpenme. Disculpado, sin duda. Lo que no perdonamos es la subida del precio de los combustibles. Combustibles desenfrenados. El litro de gasolina de media en 8,5 y subiendo. Y subiendo, como si fuera jamón del bueno. En que te cobren el chope a precio de jamón 5 patas, ¿no? 5 patas, ¿no? Además de serlo nunca visto, como este concurso. Concurso de escaparates y fachas de la Villa de la Orotava. Tiempo al tiempo y veréis. Quién sabe si incluso una nueva modalidad de trabajo. Pero dar positivo en COVID implica siempre dejar de trabajar o hacerlo telepáticamente. Otro fenómeno de 2022, la proliferación de los podcasts. En el mundo ahora mismo hay miles de millones de podcasts, El conteo va por encima de 3 millones. Una cosa loca, Francino, como la llegada de turistas a Notre Dame. Para que puedan ir los 13 millones de personas que entonces visitaban cada día Notre Dame. Es lo que tienen las grandes ciudades. Se sigue vendiendo fuera del ámbito de los núcleos de las grandes capitales. Luego tenemos problemas para recordar cómo eran las cintas de VHS. En esa época comercializaba las cintas en VIH para alquilar o comprar. Y claro, había que poner medidas como esta. Y que fue multada por saltarse un cordón policial. En otro orden de cosas, los compañeros de Ser Historia estaban de celebración. Que son muchos años ya, ¿eh? Qué pasada. Pero 700 años, hombre, bien merece una misa. Me surgen dudas, como esta despedida de Francino, con la que cerramos el resumen de hoy. Venga, hasta adiós. Adiós. 20 temporadas de vigilancias. Mira, hablando de saludos, pues hemos cerrado con esta despedida maravillosa. Bueno, por cierto, la próxima semana estaremos en Bilbao, que es una ciudad muy grande, efectivamente, ¿eh? Y estoy imaginando que, claro, el concurso de escaparates y fachas de la Orotava tiene que ir como un tiro, viéndolo visto. Bueno, recordamos nuestra dirección de correo udv@cadenaser.com y ya saben, si en algo me he equivocado, que seguro... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Gracias, Isaías. A ti, adiós. Buen fin de... Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser y en la plataforma que prefieras.